Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Santo Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Este domingo la liturgia nos presenta al Evangelio de San Marcos capítulo 9 del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que recibe en mi nombre a uno de esos niños, a mí me recibe, y al que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Jesús, a través del Evangelio, nos presenta la grandeza de la sencillez y de la humildad. En San Mateo capítulo 20, versículo 26, le dice a sus discípulos: entre ustedes no será así, al contrario, al que aspire a ser más que los demás, que se haga servidor de ustedes. Jesús coloca unas exigencias para todo aquel que quiere seguirle, que son totalmente contrarias a las exigencias del mundo. Si tú quieres hacerte grande, hazte pequeño. Si te quieres ser el más importante, abájate de tu trono. Si quieres tener poder, sirve a los demás. Porque todo ser humano estamos llenos de pretensiones. Queremos los primeros puestos, queremos que nos sirvan antes de servir. Queremos aplauso. Esa es nuestra naturaleza humana, deseosa de reconocimiento, deseosa de elogios, de tal manera que ya se siente a gusto nuestro ego. Y todo esto pasa, queridos hermanos, en las mejores familias, en los mejores grupos religiosos e incluso en nuestra iglesia. Nuestra iglesia no escapa de esta realidad, porque a nadie le gusta ocupar el último lugar. Queremos los primeros puestos. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todo y el servidor de todo. Con esto Jesús corrige a sus discípulos de las falsas ambiciones humanas que se quieren instaurar en el reino de los cielos. Fíjense que el domingo pasado Jesús nos invitaba para seguirle y había que negarse a sí mismo, es decir, tomar su cruz y emprender el camino, que es un estilo de vida distinto a lo que nos ofrece el mundo. El ser humano es un ser sumamente complejo. Mientras que Jesús iba enseñando el camino de la cruz y le decía que el Hijo del Hombre iba a ser entregado
en manos de los hombres, que le dan muerte y a los 3 días después iba a resucitar, porque le estaba hablando a ellos del culmen de la salvación. Y ellos solo pensaban, ellos discutían en sus privilegios, en cómo ocupar los primeros puestos, mientras Jesús va a la entrega de su vida por la vida. Los discípulos hacían reparto de su poder. Qué cosa tan terrible, queridos hermanos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esa actitud de los apóstoles? Y lo más importante, que no tenemos absolutamente nada que reprocharle a los apóstoles, porque así eres tú, así soy yo. Mientras Jesús iba sacrificándose, nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Viéramos idénticamente, nuestra actitud hubiera sido la misma. ¿Cuáles son los puestos que me tocan? ¿Cuál es el lugar que me corresponde? ¿Cuáles son los privilegios por estar a tu lado? Y nada de eso, queridos hermanos. ¿Qué enseñanza nos da Jesús en este momento? En Filipenses, en uno de sus capítulos, nos habla que él, siendo de condición divina, no hizo alarde. Al contrario, se humilló, tomó la condición de esclavo, tomó la carne y se hizo esclavo para justamente alcanzarnos la salvación. Por eso el domingo pasado Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Tú me quieres hacer tropezar. No piensas como Dios, sino como los hombres. Y así somos nosotros. Así somos nosotros. Queremos caminar con Jesús, pero lleno de privilegios, lleno de honores, lleno de bandas, lleno de botones, pero no queremos asumir exactamente los honores de Jesús, que es la cruz, porque precisamente le colocaron una banda y que le llegó al corazón, que fue justamente una lanza. Le colocaron tres botones, 2 en sus manos y 1 en sus pies. Esos son los honores de Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Por eso te invito en este momento a suplicar a Dios que nos conceda la gracia de la humildad y la sencillez. Vamos a unos cantos y continuamos con nuestra reflexión. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tus grandezas, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Ven Espíritu Santo, ven Señor Jesús.
Estamos conversando sobre el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 30 al 37, que nos habla de esa sencillez, que nos habla de ese camino a la humildad, a esa entrega y sobre todo a no ocupar los primeros puestos, sino los puestos que Jesús tiene para cada uno de nosotros, que justamente estar a sus pies. Fíjense que conversábamos también que Jesús iba al camino y le decía a sus discípulos que tenía que morir, que tenía que ser maltratado. Le estaba hablando de su pasión y que iba a resucitar. Y ellos preocupados simplemente por ocupar los primeros puestos. Mientras Jesús se sacrificó por nosotros en la cruz, muriendo por nuestra salvación, fíjense que nosotros buscamos honores a toda costa. Queremos ser reyes, príncipes, ocupar los primeros puestos. Nada contrastante que un Cristo azotado. Cuán diferencia es. Mientras que nosotros queremos los aplausos, a Jesús le gritaban: crucifícalo, crucifícalo. Insultado, humillado, crucificado, sin merecerlo, queridos hermanos, sin merecerlo, y nosotros buscando una vida cómoda, confortable, lleno de vanidades, sin sacrificio. Y lo más interesante de todo esto es que Jesús moría por ti, lo crucificaban por ti, lo maltrataban por ti y resucitó por ti. Y ante la cruz y el sufrimiento de Cristo, muchas veces nos volvemos indolentes e indiferentes, porque muchas veces nos creemos merecedores de la salvación. Cuán equivocados estamos, queridos hermanos. Cuán equivocados estamos. Si quieres realmente tener honores, dile a Jesús que se baje y te crucificas tú por Él. Ese es el camino. Indudablemente que no es así, porque Él lo hizo por ti. Pero si tú quieres ver realmente, queremos realmente crecer en privilegio, póstrate a los pies de Cristo, que ahí serás grande. Los discípulos tenían miedo de preguntarle el significado del anuncio de la pasión. Ellos se quedaron callados. Y claro que se tenían que quedar callados, porque el anuncio de Jesús no cuadra con sus pretensiones. ¿Cómo es posible que nos manda a morir para vivir? ¿Cómo es posible que nos manden a cargar la cruz para seguir el camino de su reino? En verdad, queridos hermanos, no cuadra esa enseñanza. No cuadra esa enseñanza que tenga como contenido la cruz. No cuadra, no cuadra. No cuadra porque nos ha enseñado un camino, un cristianismo muy light, sin exigencia, que no genere compromiso ni menos sacrificio. Queremos vivir siguiendo a Cristo simplemente una misa dominical, una misa simplemente incluso en Semana Santa, que lleguemos a pasear los santos en procesiones, pero sin llegar a profundizar en nuestra vida interior. Mateo en el capítulo 5, versículo 11 al 12. Dichosos ustedes que por causa mía lo maldigan, los persigan y levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el reino de los cielos. Pues bien, saben que así trataron a los profetas que hubo antes que ustedes. Inmediatamente al escuchar esta cita, podemos decir: ¿cómo es la cosa? Si ese es el camino, eso no es para mí. Pues fíjate que sí. Ese es el camino de todo bautizado. Ese es el camino de todo cristiano. La exigencia por parte de Jesús no la esconde ni la suaviza. Al contrario,
siempre será radical. Y tan radical que va en contra de la corriente del mundo. Fíjense que es tan radical que en cierta manera, cuando nos damos cuenta que que queremos ocupar los primeros puestos, eso no es un pecado. Pues no, no es un pecado. Solo que Jesús nos revela una nueva forma y diferente vía para realizar y llegar en el camino de la cruz. No a costa de los demás, sino a favor de los demás. Ahí sí vamos a entender cómo significa ser primero. El que sirve con disposición, el que sirve con humildad, el que sirve con empeño, el que sirve con entrega, el que sirve con amor, esos son los primeros en el reino de los cielos. Por eso Jesús se acerca y coloca un niño en medio de los discípulos para mostrarle a sus discípulos y a cada uno de nosotros que para ser primero hay que colocarse al final de la fila. Y que para ser primero hay que convertirse en sirviente, en criado, en vasallo de los más vulnerables, de los desprotegidos. Ese es el camino que nos está ofreciendo Jesucristo, queridos hermanos. Por eso le presenta al niño, porque el niño no gozaba de mucha estima en el tiempo de Jesús. El niño era una persona desestimada, no tomada en cuenta en la sociedad judía. Y nos damos cuenta que por ahí va el camino. Mientras más sencillos, mientras más humilde, ese es el camino de seguir a Cristo. Nos damos cuenta también que la jerarquía difícilmente se pueden eliminar en nuestras sociedades. Incluso en la iglesia la tiene desde el Papa hasta el último de los consagrados. Y de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, precisamente porque están arriba, porque están muy altos, es que deben descender y hacerse iguales a los que están abajo. Hay una anécdota de San Agustín, obispo, que él decía: desde que se me impuso sobre mis hombros esta carga de tanta responsabilidad, me preocupa la cuestión del honor que ello implica. Lo más temible en este cargo es el peligro de complacernos más en su aspecto honorífico que en la utilidad que reparte vuestra salvación. Qué cosa, ¿no? San Agustín lo tenía muy claro, que el servicio es lo más importante para el bien de la salvación. Y Jesús nos dice también: yo no he venido a ser servido, sino para servir. Queridos hermanos, que ese sea nuestro lema y nuestras acciones como buen cristiano. Supliquemos a la fuerza poderosa del Espíritu que nos ayude a comprender que el camino es el servicio a los demás. Todo honor y toda gloria a Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.